Hola amigos, soy Ariel Pavón y voy a compartirles un texto que se llama Los desconocidos. ¿Quién era el hombre que se marchó aquella tarde de tormenta? Asomada a la ventana de su casa, Elvira lo vio irse, los hombros anchos, la camisa blanca contra el cielo negro. Le había acariciado la cabeza y había tomado el camino. Era visible aún cuando se desataba el aguacero. Su mamá no estaba en el recuerdo y el hombre era una espalda que se iba. Desde entonces, el tiempo, numeroso y adormecedor como una lluvia. Siempre vivió sola con su mamá. Tenían una casa con patio, o más bien un patio en el que había una casa. Alrededor, baldíos y pilares de luz, como tótems que irreales señalaban las parcelas en medio del inmenso campo. Cuando llegaba la noche, a Elvira le gustaba acodarse en la ventana y ver cómo las luces de Mercurio se encendían en el loteo, ordenadas como estrellas de un cielo bajito. Adentro, su mamá servía la cena y escuchaba por la radio un programa de boleros. Cenaban en silencio y dormían en una cama grande que olía a jabón. Hablaba poco su mamá. Tenía el gesto adusto, como el de quien cavila una pregunta sin respuesta. Nunca le habló de su papá. A mano, lavaba ropa que traía del barrio residencial, ropa de caseros, jardineros, de sirvientas cama adentro. Con lo poco iba tirando. De ese que se fue, tampoco decía nada. Elvira era tan chica que no sabía preguntar por esa escena enigmática y fugaz que volvía con los primeros truenos. Después se olvidaba, enseguida o al rato, no podía asegurarlo. El tiempo todavía no tenía sus parcelas. Una mañana vino un hombre. Ella miraba un caminito de hormigas. El hombre se acercó, le tocó la cabeza con afecto indiferente y le dijo: ¿Tu mamá está? Ella lo miró. Pensó fugazmente en el otro. Este tenía barba abundante y entrecana, casi gris. Se incorporó y fue corriendo a llamar a su madre. Ella salió, vio al hombre. Pareció evaluarlo un rato. Después lo hizo pasar, cerró la puerta, no sin antes decir muy seriamente: no te vayas a jugar muy lejos. Elvira obedeció. Volvió a las hormigas del patio, pero no pudo concentrarse como antes. Dio unas vueltas, distraída. Al final trepó al pomelo. Desde una horqueta veía la ventana. Adentro su mamá cebaba mate. El hombre hacía gestos elocuentes como si contara una gran aventura. Esa noche cenaron los tres juntos. El hombre apenas le dirigió la palabra. Cada tanto le palmeaba la cabeza y sonreía con desgano. La madre improvisó un catre lo más lejos que pudo de la habitación, que no era mucho, y luego se encerró con el hombre. A Elvira, que nunca se había acostado sola, le costó dormirse. Cuando empezaba a conseguirlo, los suspiros del cuarto la despabilaron y el sueño le llegó muy tarde. A la mañana siguiente, ¿era la mañana siguiente? El hombre se había marchado. En la lengua sin palabras en que los padres enseñan la cautela, el tiempo es un desorden, pero el acontecer impone su caudal y el río sigue, manso. Elvira volvió a sus juegos, su madre a su trabajo y su silencio. Pasó un año, dos, difícil precisar. Las parcelas vacías de los alrededores se fueron poblando de a poco. En cada terreno se plantaba una casilla o una habitación de material, la bomba de agua, un paraíso, y las familias llegaban a instalarse. Elvira hizo una amiga entre los vecinos nuevos, una nena de pelo cortísimo llamada Lila que usaba vestidos cosidos por su abuela. Lila salía poco, pero Elvira la visitaba. Merendaban, si había sol, debajo de la mimosa y jugaban al día de campo. Si hacía frío, tomaban la leche adentro y miraban dibujitos. Una noche Elvira se quedó a cenar y conoció al papá de Lila. Era un hombre menudo, debilucho, que trabajaba en una fábrica lejana. Tenía cara de sueño. Comió en silencio, agradeció la cena y se fue a dormir. Elvira
le hizo acordar al hombre de barba entrecana que había pasado una noche en su casa, no por su figura, sino por su cansancio. Esa noche, en el cuarto, como si el recuerdo lo hubiese convocado, oyó que golpeaban a la puerta. Debió sacudir a su madre para despertarla. En la oscuridad ella salió de la cama. Elvira escuchó sus pasos, el bostezo, la puerta que se abría, su voz que saludaba, la voz del hombre respondiendo. Lo primero que pensó fue que otra vez debería resignarse a dormir en el catre. Se levantó, se envolvió en una manta y salió del cuarto. Entonces advirtió que el visitante no era el hombre de la barba gris, sino un nuevo desconocido, alto, recio, con melena de león. El hombre se miraba los pies como si algo lo avergonzara. Sin embargo, se acercó, le acarició la cabeza y esbozó una sonrisa. Un león bueno, pensó Elvira. Entre bostezos y rezongos, su madre armó el catre. Después, bajo las cobijas, Elvira se preguntó por qué su mamá recibía a hombres que llegaban sin aviso y partían sin despedirse. Se durmió, oyendo el pausado contrapunto de la conversación que le llegaba del cuarto. Casi enseguida abrió los ojos y era la mañana. Se levantó del catre. Por la puerta del cuarto se veía la gran cama tendida. A esa hora su mamá estaba en el barrio recogiendo ropa. Miró hacia el patio y comprobó que el hombre tomaba mate sentado en un banquito. Otro hombre, uno sin pelo. Vaciló. Se sintió confundida. Quizá esta mañana estaba a muchos días de la noche anterior, a muchos meses quizá. Se asomó al umbral. El hombre calvo la saludó sonriente, incluso alegre, aunque pensando, creyó Elvira, en otra cosa. Le acarició el pelo y amagó a ofrecerle torpemente un mate amargo. Tu mamá vuelve en un rato, te dejó la leche preparada. Tenía la voz de los vendedores ambulantes. Volvió a mirar la nada y cebó otra vez en el vasito de lata. Llovió durante la tarde y en casa de Lila miraron El Conde de Montecristo y la abuela hizo tortas fritas. Esa noche Elvira le contaba a su mamá, que parecía triste, cómo la abuela de Lila había hecho tortas fritas y con qué atención siguió la película mientras amasaba y freía y les preparaba la merienda. Estaban solas y a oscuras en la cama. El viento destapaba las estrellas. Elvira se reía contando pormenores, pero de pronto se puso más seria. ¿Cuándo vas a hacer tortas fritas, mamá?, preguntó, y también, casi sin pausa, ¿dónde está mi papá? En la oscuridad, su pregunta parecía estar ya del lado del sueño, y acaso también el tono natural levemente fastidiado de su madre al responder: ¿dónde va a estar? Trabajando. ¿Y cuándo va a volver? Ahora el tono de su madre era de franca impaciencia. No va a ser esta noche, digo yo. Se fue hoy, ¿no? Elvira no pudo decir nada. Se sintió abatida entre el asombro de escuchar noticias de su padre y el agobio de saber que había estado ahí y que ella no lo había conocido. Su mamá le dio la espalda y empezó a respirar hondo y pausado, fingiendo dormir. Elvira, en la negrura, seguía con los ojos abiertos. ¿Y los otros?, pensó. El de la melena de león, el de la barba gris, el que se había ido hacia la tormenta. ¿Quiénes eran los otros? ¿Quiénes eran esos desconocidos que habían venido a ver a su mamá y se habían marchado tan pronto, dejando en la memoria de Elvira la barba, la melena, el ancho de los hombros, esos rasgos que los ordenaban en el tiempo, aunque el tiempo fuera como un campo liso que se abarca de un vistazo? Pero después, y tal vez sí se había dormido, creyó sentir una caricia en la cabeza.
había recibido esa caricia de todos aquellos extraños, un gesto repetido, calcado. Entonces sintió frío, el mismo gesto, quizá, el único, el santo y seña, con el que alguien que volvía en medio de la noche pedía ser reconocido.